minuto para reflexionar. En esta mañana, cuando la voz de la conciencia está por apagarse, muchas veces preguntamos, ¿a dónde está la respuesta? Muy buenas noches, que el Señor les bendiga a cada uno de los que vayan a conectarse en esta oportunidad. Vamos a compartir con la iglesia de Pavas hoy con un tema bajo nombre Preparación para la noche de paz, segunda parte, que sería breve tiempo, o sea, el subtítulo breve tiempo. En breve vamos a comenzar. Estamos en este momento con lo que son los cantos, ¿verdad? A nivel de iglesia. Entonces, esperando terminen cantos, ¿verdad? Para que podamos avanzar y continuar con lo que sería el tema en esta noche. Que el Señor les bendiga a cada uno y bienvenidos en esta oportunidad. Que el Señor les bendiga y en breve momento comenzaremos con lo que sería el tema. Preparación para la noche de paz, segunda parte, breve tiempo. Que el Señor nos acompañe en esta oportunidad. Bendiciones. Los puntos que necesitamos en esta oportunidad. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias por la oportunidad de estar acá, Señor, porque no somos merecedores de nada, pero Señor, somos elegidos por ti. Y si tú nos eliges, Señor, nosotros simplemente tenemos que obedecer tu palabra. Acompáñanos en esta oportunidad y que vamos a trazar en esta noche el tema en esta oportunidad. Acompáñanos, Señor, ayúdame a ser un conducto y que los hermanos, Señor, puedan ser receptores de este mensaje para que podamos atesorar en nuestros corazones, Señor, y nuestros ojos puedan estar abiertos. En el nombre de Jesús, amén. Gloria a Dios. Okay. El tema en esta oportunidad, en esta noche, viene bajo título, el viernes que me tocó predicar allá en el cierre de ¿verdad? En lo que era la noche, pues me era el título Preparación para la noche de paz, pero esa era la primera parte del tema. Ahora vamos a continuar con el tema, ¿verdad?, que es Preparación para la noche de paz, segunda parte, y subtitulado Breve tiempo. Entonces, en esta oportunidad vamos a abrir nuestras Biblias en el Salmo capítulo 2, versículo 1 y 3. Salmos capítulo 2, versículos 1 al 3. Antes de compartir, ¿verdad?, esa lectura, hay algo importante que mencionar, de que hay temas que no son fáciles de introducir. Hay temas de que es el Espíritu de Dios que tiene que estar en nosotros, ¿verdad?, para nosotros, para que nosotros podamos estar dispuestos, nuestros corazones receptivos, nuestros corazones abiertos, porque si nosotros ponemos una barrera antes de recibir un tema, nuestro corazón va a estar de cierta forma retrechero, no vamos a dejar que la luz avance. Pero antes de iniciar con esta cita, hay un salmo muy conocido por todos nosotros que muchos se acostumbran a usar, y es el Salmo 91:1, que dice que el que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Todopoderoso. Entonces, nosotros teniendo eso en mente, que hay un abrigo, hay un refugio al cual nosotros podemos refugiarnos, escondernos y ampararnos. Antes de continuar con esa lectura del Salmo 2, del 1 al 3, Isaías 26:20, yo lo busco acá para avanzar con el tiempo. Isaías 26:20 dice de esta manera: Anda, pueblo mío,
entra en tus aposentos, cierra tras ti tus puertas, escóndete por un breve momento hasta que pase la ira. Nosotros el Salmo 91.1 lo agarramos y deseamos que sea una realidad en nuestra vida, como lo es el Salmo 23, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Así como el tema o la secuencia de estos tres temas que son preparación para la noche de paz, el primero que tuvimos, el cierre de campaña, y otro tema adicional, pero preparación para la noche de paz. Todos deseamos una noche de paz, todos deseamos habitar al abrigo del Altísimo, todos desearíamos tener que Jehová fuera nuestro pastor, que nada nos falte. Pero dice el Salmo 91, el que habita al abrigo del Altísimo, morar bajo la sombra del Todopoderoso. Todos queremos morar bajo la sombra del Todopoderoso, todos queremos tener ese pastor, pero solamente el que habita al abrigo del Altísimo. ¿Qué es habitar bajo el abrigo del Altísimo? Sino es estar bajo la voluntad de nuestro Dios. Entonces, teniendo ese panorama en mente, que todos deseamos esas cosas buenas, pero dice la palabra del Señor de que no hay oasis, no hay paraíso, sino primero se pasa por un desierto. Y esa es la parte que tal vez nosotros no quisiéramos, pero nos corresponde. Pero como dice acá en Isaías 26:20, anda, pueblo mío, entra en tus aposentos, cierra tras ti tus puertas, escóndete por un breve momento hasta que pase la ira. Hay una ira que hay que pasar, pero es breve tiempo en ella, breve tiempo para llegar a ella también. Salmos 2:1 al 3, decíamos que íbamos a leer, y decía de esta manera: ¿por qué se amotinan las naciones y los pueblos conspiran en vano? Se levantan los reyes de la tierra y príncipes consultan unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo: rompamos sus ligaduras y echemos de nosotras sus cuerdas. Las cuerdas del Señor sabemos que son sus 10 mandamientos, las cuales nos guían, las cuales nos abren el surco por donde nosotros tenemos que caminar. Los reyes de la tierra se reúnen para romper sus ligaduras, dice la palabra acá. ¿Por qué se amotinan las naciones? ¿Por qué se convulsan? ¿Por qué se reúnen? ¿Para qué? ¿Con qué objetivos? Mateo 24:15, el conocido sermón de Jesucristo. Mateo, un mensaje escatológico que nos habla de esta manera. Mateo 24:15, y dice de esta manera: cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora predicha por el profeta Daniel, el que lee entienda. Hasta allí nosotros nos da un versículo, una referencia, pero no sentimos como un mensaje directo o una amonestación tal vez que llegara a nuestro tiempo, porque habla de Jerusalén, habla del lugar santo, pero el Señor no deja nada si no revela a sus siervos los profetas antes. Y en Lucas, el mismo sermón, pero dándole un enfoque, Lucas más específico, el cual desea el Señor que abordemos en esta oportunidad y en esta noche. Lucas 21:20 dice de esta manera. Lucas 21:20 dice: cuando veáis a Jerusalén cercada de ejércitos, sabed entonces que su destrucción ha llegado. Allá decía: cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora. Acá Lucas nos amplía y nos es más específico y nos dice: cuando veáis a Jerusalén cercada por ejércitos. ¿Para qué los ejércitos? ¿Será que es para traer paz? ¿Será que es para traer tranquilidad, sanidad? Los ejércitos se complementan para una forma de ejercer fuerza, ejercer presión, ejercer ataque. Los ejércitos traen soldados y con ellos vienen armados. O sea, nos está mostrando cuando veáis la fuerza reprimida de esta manera. Cuando veáis a Jerusalén, dice, cercada de ejércitos. Allá nos habla del lugar santo, acá nos habla de Jerusalén. O sea, que el lugar santo también puede ser una ciudad en específica. Puede ser un lugar.
porque en Jerusalén estaba el templo, en Jerusalén estaba el arca también, la Shekinah y todo lo que correspondía a lo que era la santidad a Jehová. Entonces, eso habla de una ciudad. Y también en este mensaje que traigo en esta oportunidad, vamos a hablar de una ciudad en particular. Vamos a hablar de dos ciudades, tres ciudades, pero en esta oportunidad vamos a hablar de la primera ciudad y lo encontramos en la historia de José. Por razones de tiempo no voy a entrar en muchos detalles, pero sí voy a mencionar que en el momento que José fue llevado a Egipto fue con un propósito dirigido y guiado por Dios. José lo entiende y se pone al servicio de Dios. Pero en esa historia de José quiero rescatar dos puntos muy importantes. Entre ellos nos habla de dos periodos de 7 años. 2 periodos de 7 años que habla 7 años de prosperidad y otros 7 años de angustia, de preocupación, de escasez y de hambre. Pero Dios en su infinita misericordia permite que el mandar usa un instrumento, y en este caso dice como punto de rescatar, Dios usa un pagano para el bien. Vemos de que se le revela a Faraón un sueño con un propósito. Se le revela a Faraón un sueño bajo un propósito, y se le muestra esos dos periodos de 7 años, de 1 y 7 años los otros. Entonces, y aparte que nos muestra en ese contexto que Dios dirige a los reyes también. En Salmos capítulo 2 y 1 a 3 leíamos: ¿por qué se amotinan las naciones? ¿Por qué los reyes piensan cosas vanas? No siempre los reyes se unen para cosas buenas, no siempre los reyes se manifiestan para cosas malas. En este caso Dios usa a este instrumento humano, una persona pagana, pero Dios lo usa como instrumento. Porque Dios simplemente necesita un instrumento para llevar un mensaje, para llevar una salvación a un pueblo. Entonces, vemos que esos 7 años se dividen de esta manera que quiero rescatar. Los primeros 7 años se prepararon para un nuevo orden mundial. Ese nuevo orden mundial dirigido bajo el estandarte, en este momento físicamente se pudo valorar que de manos paganas pasa a manos sagradas, que en este caso fue el caso de José. Y no tenía un expediente malo José, sino que dice que lo que era de Potifar, todo lo había dejado en las manos de José, y todo lo que tenía Potifar prosperaba en las manos de José. O sea, vemos que la prosperidad llegó, o sea, pasó de manos paganas a manos consagradas, que eran las manos de José, para crear un nuevo orden mundial. Un nuevo orden mundial porque estaba en proceso de desarrollo. Después de que termine ese proceso, José, Dios lo prepara, Dios lo avanza, y José prepara según las instrucciones de Dios. Preparó alimentos, preparó lugares, se preparó para lo que iba a venir porque Dios ya se lo había advertido. Veamos la forma, de manos paganas a manos consagradas. Después de esos 7 años que termina de prosperidad, podemos llamar, viene los otros 7 años, ahora sí, de desarrollo, para lo que era ese nuevo orden que venía a instituir. Según la historia nos relata que cuando se escaseó todo el dinero de Egipto, llegaron la gente a vender sus bueyes, llegaron a vender sus propiedades, y José las recibía para los tesoros de Egipto, con propósito de Dios. Hasta el punto que ya perdieron todo, y por causa del hambre, ellos llegaron a ser esclavos. Por causa del hambre, ellos vendieron sus posesiones. Por causa del hambre, ellos vendieron todo lo que tenían hasta el punto de ser esclavos. El hambre puede llegar a esclavizar al ser humano. En muchas facetas de la historia se nos ha revelado eso. En el sitio de Samaria, vemos que dice que el rey se rasga los vestidos cuando escucha que 2 mujeres habían ofrecido matar a sus hijos y comérselo. Una lo hizo, la otra cuando le correspondía no decidió hacerlo. Cuando vemos después, vemos que
en Jerusalén para el sitio. Dice que el hambre era tanto que también dice que todo lazo humano, todo amor, toda compasión se quitó. ¿Por qué? Por causa del hambre. Dice que los hijos le sacaban el bocado de la boca a sus padres para comérselo. Las madres cosían a sus hijos también por causa del hambre. El hambre te puede llevar a la esclavitud por la necesidad de conseguir a cualquier costo tu alimento. Eso se llama querer mantener, primero por sobrevivencia y mantener tu prosperidad o tu posición, ¿verdad? Ahora, el Salmo 23.1 que mencionaba el hermano Moisés ayer, decía el Salmo 23.1, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Decíamos al inicio, que decíamos que todos queremos habitar bajo la sombra del Todopoderoso, pero el que habita al abrigo del Altísimo, el que decide estar en esa sombra del Todopoderoso es el que va a tener amparo, ¿verdad? Pero en Proverbios 16:25, Proverbios 16:25 nos dice de esta manera, 16:25 dice de tal manera, hay caminos que parece derecho, pero su fin es la muerte. Habemos caminos, dice que el mundo está lleno de grandes buenos propósitos en apariencia. Dice, pero esos grandes crímenes se hacen en nombre de buenos propósitos. Porque hay caminos que al hombre le parecen derecho, pero su fin es camino de la muerte. Eso nos lleva a nosotros que hay muchas formas de llegar a la muerte. Hay muchas formas. Está la manera que escoges el camino equivocado y te puede llevar a la muerte. Pero la muerte no es el fin de todas las cosas. La muerte no es, por así decirlo, la pérdida de tu vida, la pérdida de tu alma. Porque en Apocalipsis capítulo 2 y versículo 10 dice de esta manera. Dice, no tengas ningún temor de lo que vas a padecer. El diablo ha de enviar a algunos de vosotros a la cárcel para que seáis probados, y tendréis tribulación de 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. Entonces, vemos que el problema en el Proverbio 16:25 no es el final de eso, sino que hay caminos que parecen derecho. O sea, una cosa es que tu final sea la muerte, pero el camino que tú elijas. Porque aquí está hablando de la fidelidad. Si por tu fidelidad tú vas a llegar a ser preso, a ser muerto, dice la palabra de Dios, dice acá, no tengas ningún temor de eso, de lo que vas a padecer, sino que sé fiel hasta la muerte, y entonces yo te daré la corona de la vida. Parte de habitar al abrigo del Altísimo es padecer como Cristo padeció. Porque dice la palabra del Señor, dice que si eso hicieron al árbol fuerte, cuánto más a las ramas, que somos todos nosotros. Y nosotros, si queremos seguir las pisadas de Cristo, es en el mundo padeceréis tribulación. Pero tranquilo que yo he vencido al mundo. Efesios 6:12. Porque acá nos está hablando de que corremos peligro de muerte, peligro de cárcel, peligro de hambres, de muchas cosas. Pero en Efesios 6:12 nos dice de esta manera, Efesios 6:12, estaba leyendo 2:6. 6:12 dice, porque no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra principados, contra potestades, contra dominadores de este mundo de tinieblas, contra malos espíritus en los aires. Ahí vemos algo muy importante. Hablábamos de que hay reyes que son guiados por Dios. Hay autoridades que puestas en las manos del enemigo son para mal. Como leíamos en preparación para la noche de paz, la primera parte, que el rey Saúl fue dominado por malos espíritus, siendo rey. Así como Dios ha traído también espíritus positivos a reyes para que dirijan al pueblo. Porque ese que José fue embestido de espíritu de sabiduría, igual que Daniel. Entonces, hay espíritus que van a ayudar a los reyes.
Pero en este caso dice que no tenemos lucha contra carne ni sangre. O sea, que no son los reyes. Es cierto que los reyes se reúnen, como leíamos en Salmo 2, 1 al 3. Se amotinan, pero para liberarse las ligaduras de Dios, para derrocar sus mandamientos. Y entonces hay caminos que parecen derecho, pero su fin es camino de muerte. Pero algo podemos decir, ok, esto está bien. Puede ser de que sabemos de que el bien y el mal existe desde hace siglos, de todo el tiempo. Pero no se trata de solamente saber de que existe el bien y el mal, sino también existe que tenemos una lucha, dice, no tenemos lucha contra carne ni sangre. O sea que tenemos una batalla que estamos enfrentando en esta oportunidad. Y en esa oportunidad, así como cuando Job, en el caso de Job, dice que Satanás se presenta donde Dios y Dios le dice, ¿de dónde vienes? De rodear la tierra y andar por ella. ¿Has visto en la tierra a mi siervo Job? Hombre prudente, intachable, apartado del mal. Y viene Satanás, conocemos la historia, y induce a Dios a que le permita dañar todo lo que tiene. Le daña todo lo que tiene. Después le permite que dañe su cuerpo, le daña su cuerpo. O sea, esa batalla entre el bien y el mal, no solamente los daños van a ser para el mundo, sino que también el pueblo de Dios, como decía acá Apocalipsis 2:10, pues dice que sé fiel hasta la muerte. O sea, no es de que simplemente vas a ser fiel y todo te va a salir bien, sino que hay un proceso, hay un zarandeo. Pero en esta oportunidad, ¿para quién es el zarandeo? Cuando los reyes de la tierra se colindan, si es para liberarse las ligaduras del Señor, los estatutos de Dios, era que es para el mismo pueblo de Dios que viene el zarandeo. En Primera de Pedro 4:17, Primera de Pedro 4:17 dice de esta manera: porque es tiempo de que el juicio empiece por la casa de Dios. Y si empieza primero por nosotros, ¿cuál será el fin de los que no obedecen al Evangelio de Dios? Asimismo, las señales que se dan es para que los hijos de Dios las superan interpretar. Es para que el discernimiento descendiera sobre cada uno de nosotros como pueblo de Dios y podemos discernir los tiempos que estamos viviendo. Así como los primeros zarandeos, los primeros sacudimientos necesariamente es para que el pueblo de Dios sean los primeros que vayan a encender sus lámparas. Asimismo, el juicio comienza por la casa de Dios, el zarandeo comienza por la casa de Dios. Porque aquí no está hablando cuando dice ser fiel hasta la muerte, va a tener la corona de la vida, no viene hablando para los impíos, sino para las personas conocedoras. La lucha que tenemos no es el mundo, no es el vecino, no es el jefe, no es el empleado, no es mi esposo, no es mi esposa, sino que lo que Satanás quiere siempre es desestabilizar. Y primero va a comenzar por los hijos de Dios, porque si los hijos de Dios duermen, el mundo ronca. Entonces nosotros como hijos de Dios tenemos que encender nuestras lámparas, porque si con el mundo pasan cosas y los de afuera son los que más hablan, los de afuera son los que más levantan su voz. Ahora precisamente leía yo una información que en Bolivia a partir del 2022, el 2 de febrero, los de 5 años a 15 años se van a tener que presentar el pasaporte verde en Bolivia para que puedan los niños puedan también comprobar su inmunidad contra esto que está sucediendo, que ya estén inoculados los niños. Pero dice que en el transporte público en Bolivia, ya a partir del 1 de enero, ya tienen que presentar su comprobante. Y lo que yo trato de indicar en esta oportunidad es comenzar a leer comentarios. Miraba bandos divididos. No, ahorita no tengo las imágenes, pero lo que yo leía era, muchos decían, es necesario que hagamos protesta, porque ¿cómo es posible que estén violentando nuestros derechos? ¿Cómo es posible que estén forzando a algo que tal vez nosotros no elegimos? Porque decía la noticia,
no a todos se le va a pedir el comprobante de inmunidad. Usted tiene la libertad si se quiere inocular o no se quiere inocular. Pero dice que tiene que por semana mínimo presentar un PCR de negativo de la pandemia, del virus. O sea, ¿quién va a estar sacando dinero cada semana para usted pueda dar su comprobante? Entonces, lo que trato de mencionar esto, los comentarios estaban divididos. Y unos decían, sí es cierto, tienen razón, tenemos que defender nuestros derechos. Y otro comentario decía, si salgan de sus cuevas antivacunas, para que sepan todo el gobierno quiénes son los que se oponen a inocularse, para que los echen presos. O sea, trato de mencionar esto, porque el mundo está dividido. ¿Y eso qué es el mundo? ¿Cuánto más los hijos de Dios deberíamos levantar nuestras banderas? Porque leíamos al principio, el sitio de Jerusalén, decía Jesucristo, cuando veáis el lugar santo, que es tu voluntad, que es mi decisión, cuando veas cercada por ejército, o sea, por fuerza, estaba hablando sobre la abominación desoladora. Está bien, decimos, eso no tiene que ver nada con esto. Como conocedores de la palabra, sabemos y entendemos de que eso es la formación de la imagen de la bestia, cuando veamos el lugar santo, la abominación desoladora. Pero todo no inicia de la noche a la mañana las circunstancias. ¿Por qué se amotinan las naciones y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantan reyes de la tierra, príncipes consultan unidos. Y aquí vamos a abordar lo siguiente. En Génesis capítulo 11, Génesis capítulo 11, Génesis capítulo 11 y versículo 6 dice de esta manera: y dijo el Señor, el pueblo es uno y todos tienen un mismo lenguaje. Han empezado la obra y nada los hará desistir de lo que han pensado hacer. Entonces, la palabra que muestra acá, el pueblo tenía un solo lenguaje. El pueblo estaban siguiendo un mismo camino. Hay caminos que al hombre le parece que son derechos, pero su fin es camino de muerte. Dice que, no me recuerdo la cita del Espíritu Profecía ahorita, pero dice que cuando Satanás comenzó a introducir las primeras leyes dominicales en los Estados Unidos, dice que nada ganaba por la fuerza, creando una ley de carácter religioso, sino que dice se comenzó a ingeniar que ahora dice que la introducción de estas leyes no sería bajo estándar de ¿cómo se llama?, de obligación religiosa, de carácter religioso, sino que sería por medio, dice, del ambiente y de la salud. Ahorita les debo esa cita y se la voy a compartir en otro momento a cada uno. Pero lo que trato de decir es de que cuando veáis sitiada la santa ciudad por la fuerza, sabéis que el tiempo se ha acercado. ¿Ok? Entonces, vemos algo muy importante. Muchas veces nosotros, cuando nos tomamos un veneno, o se toma un veneno de las personas, y le ocurre síntomas, señales de que se está intoxicando, puede correr a proceder. Pero cuando el tiempo no pasa, no se da cuenta que está intoxicado y puede morir. No se puede auxiliar rápidamente. Siempre en la historia han habido lapsos, que las cosas no suceden de inmediato. Y pensamos como no suceden de inmediato, como yo pienso que no me está afectando en este momento, pienso que no tiene que ver nada conmigo, ni que no me va a afectar en el futuro. Pero la palabra del Señor nos ha enseñado algo muy importante. En Mateo 24, 35 al 37, Mateo
Mateo 24, 37 al 38, perdón. Dice al 39, como fue en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Pongamos atención a esto. En los días anteriores al diluvio, la gente comía y bebía, se casaban y se daban en casamiento hasta el día en que Noé entró en el arca. Y no conocieron hasta que el diluvio vino y se los llevó a todos. Así también será la venida del Hijo del Hombre. ¿Cuántos días será que cuando se cerró el arca, la cosa sucedió inmediatamente? Se vino el chaparrón y se vino la inundación. No, pasaron cierto tiempo, 7 días pasaron. 7 años de anuncio que iba a llegar la escasez de alimento a Egipto, se le reveló a Faraón. 7 años después ocurrió el evento y se desarrolló el evento. En el tiempo de Noé, 7 días pasaron y no había descendido las aguas del diluvio. En Mateo 25 también, que lo tengo en referencia, 25:5, dice así: y como el novio tardaba, todas cabecearon y se durmieron. Y como no pasaba nada, todos se durmieron. No pasa nada. Todo el mundo bebiendo, comiendo, casándose, porque el mundo sigue. Esta pandemia ahorita ya pasó, ya nada va a suceder. Esto es simplemente, ya estamos inoculados todos, porque no puedo usar la palabra, porque estoy transmitiendo en Facebook y me bloquean, como la vez pasada había mencionado. Ya como estamos inoculados, no pasa nada. Ya todo el mundo sigue a su nueva normalidad. No, mis hermanos. En el nombre del Señor Jesucristo le vengo diciendo en esta oportunidad de que no es así. Cuando digan paz, paz y seguridad, vendrá repentina destrucción. ¿Por qué recalco de los 7 días, 7 años? Porque voy a enfocarme todavía en los minutos que me queda en esta oportunidad, porque eso es breve tiempo. La preparación para la noche de paz, en esta continuación, breve tiempo. ¿Por qué? Porque dice que si estos días no fueran acortados, nadie se salvaría. Pero por causa de los elegidos, estos días serían cortados. Pero nosotros queremos que estos días no se terminen. Deseáramos de que estas cosas no se empeoraran, para que las cosas no comiencen a hacer cambios. Pero decía un pastor, ¿sabe qué es lo más bueno de todo esto? Lo malo que se está poniendo. Pero nosotros le huimos a eso. Tenemos miedo. Pero el que habita al abrigo del Altísimo es el pueblo que va a ser sellado. En Josué 24, 15, que ya voy entrando en la recta final, Josué 24, 15 y 17, 24, 15 y 17, lo leo yo por razones de tiempo. Dice, y si os parece mal servir al Señor, entonces elegid hoy a quién servir, o a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses amorreos en cuya tierra habitáis, que yo y mi casa serviremos a Jehová. El versículo 17 dice, porque el Señor nuestro Dios es el que nos sacó de Egipto, de la casa de esclavitud, a nosotros y a nuestros padres. Ante nuestros ojos ejecutó esas grandes señales y nos guardó por todo el camino y de todas las naciones por donde pasamos. Acá nos está mostrando, dice Josué, yo y mi casa serviremos a Jehová. Hay decisiones, mis hermanos, de que por más que quisiéramos que la iglesia, por más que quisiéramos que como familia colectiva tomáramos decisiones de cambios, no lo vamos a ver así. Porque es cada persona individual. Decía la otra vez, en la gramática español, cuando usted habla de varias personas, primero van los demás, estaba mi mamá, mis hijos y todo, y por último yo. Pero en esto, en las decisiones para el Señor, es primero usted. Si no dejas a padre, a madre, esposa, hijos, por causa de mí, no eres digno de mí. La decisión es de uno. ¿Ok? Unas citas inspiradas acá en El conflicto de los siglos, página 34. Página 34 y párrafo 2, dice así, dice, las profecías del Salvador referentes al juicio que iba a caer sobre Jerusalén va a tener otro cumplimiento. Vea qué enfático es el Señor.
La profecía del Salvador referente al juicio que iba a caer sobre Jerusalén va a tener otro cumplimiento. Ya hablamos de Egipto, lo que pasó con José, cómo Dios lo ayudó, cómo Dios lo instruyó. Jerusalén, lo que pasa con Jerusalén esta vez. La terrible desolación del primero no fue más que un pálido reflejo de lo que será el segundo. En lo que acaeció a la ciudad escogida podemos ver anunciada la condenación de un mundo que rechazó la misericordia de Dios y pisoteó la ley. Lóbregos son los anales de la humana miseria que han conocido la tierra a través de los siglos de crímenes. Al contemplarlos el corazón desfallece y la mente se abruma de estupor. Horrendas han sido las consecuencias de haber rechazado la autoridad del cielo. Pero una escena aún más sombría nos anuncian las revelaciones de lo porvenir. La historia de lo pasado, la interminable serie de alborotos, conflictos y contiendas, toda la armadura de guerreros en tumulto a la batalla. ¿Qué son y qué valen en comparación con los horrores de aquel día cuando el Espíritu de Dios se aparte de todo de los impíos y los deje abandonados a sus fieras pasiones y a merced de la hazaña satánica? Entonces el mundo verá como nunca los vio los resultados del gobierno de Satanás. Aquí no fabrico un mensaje de odio para nada, pero hay un personaje que lo puedo mencionar que anda por todo el mundo presentando a jóvenes con una palabra y frase célebre, que es: sueña, no dejes de soñar, avanza, no permitas que tus sueños se obstruyan. Estoy hablando del Papa Francisco. Él anda por todo, sueña y hablando. ¿Por qué? Porque él es un soñador. Él lo ha dicho públicamente, él se cree José de Egipto. Así como el faraón tuvo un sueño, José se lo revela y le da instrucciones. Así este soñador, un rey de la tierra, va a traer la misma anarquía, pero la misma hambre de persecución, la misma necesidad de hambre, de pan, es la que viene a esta tierra. ¿Por qué lo digo de esta manera? Lo digo porque dice acá que lo pasado es para nuestra enseñanza. Y estos pálidos reflejos que están acá, porque, y yo les voy a mostrar una noticia que tengo acá, pero ahorita sí. Antes le voy a leer esta otra cita del Conflicto de los Siglos, página 29. Página 29 y el párrafo 1 y 2. 29, 1 y 2. Dice así, porque esa frase de los 7 años, 7 días, usted tiene que ponerle mucha atención. Dice acá: durante 7 años, un hombre recorrió continuamente las calles de Jerusalén, anunciando las calamidades que iban a caer sobre la ciudad. De día y de noche encontraban la frenética endecha. Voz del oriente, voz del occidente, voz de los 4 vientos. Voz contra Jerusalén y contra el templo, voz contra el esposo y la esposa, voz contra todo el pueblo. Y continúa diciendo: este extraño personaje fue encarcelado y azotado sin exhalar una sola queja. A los insultos que les dirigía y las burlas que le hacían, no contestaba sino con estas palabras: ay de Jerusalén, ay de sus moradores. Y sus tristes presagios no dejaron de oírse sino cuando encontró la muerte en el sitio que él había predicho. Este personaje anduvo 7 años presentando que Jerusalén iba a ser sitiada, que Jerusalén iba a ser destruida. 7 años, o sea, el año 63 después de Cristo. 7 años antes de que llegara Cestio Galo que se retirara Cestio Galo y todo lo que sucedió. Pero dice que ese personaje murió ahí. Él anunció, él predicó, él amonestó, pero él no salió. Esos 7 años que sucedieron, dice acá que él durante esos 7 años, día y noche, como decía el hermano Luis la vez pasada, cuando Saúl miraba venir a Samuel, decía: ay, viene Samuel otra vez, siempre para corregirme, porque nosotros no nos gusta muchas veces que nos repitan lo mismo.
Cuando que nosotros sentimos que eso no es para mí, simplemente damos la espalda, damos la vuelta y decimos, eso no me corresponde a mí, no lo escucho. Pero a pesar de que este hombre amonestó, se perdió ahí en Jerusalén también. Y decía el apóstol Pablo, no sea que yo que inscribí me quede afuera. Pero la amonestación siempre tiene que darse. Entonces, en Apocalipsis 3:15, 13:5, perdón. Apocalipsis 13:5. Dice así, 13:15, perdón. Se le permitió infundir aliento a la imagen de la primera bestia, para que la imagen pudiera hablar y dar muerte a todo el que no adore a la imagen de la bestia. Eso significa que va a llegar un acontecimiento a la tierra, cual bajo fuerza se va a doblegar a los habitantes de la tierra, a que cumplan el propósito, a que rindan homenaje y adoren a la primera bestia. El conflicto de los siglos. Y esta es la última cita del conflicto. 593 y 2. 593, párrafo 2. Dice así. A los que obedezcan con toda conciencia a la palabra de Dios, se les tratará como rebeldes. Cegados por Satanás, padres y madres habrán que serán duros y severos para con sus hijos creyentes. Los patrones o patronas oprimirán a los criados que observen los mandamientos. Los lazos del cariño se aflojarán. Se desheredarán y se expulsarán de la casa a los hijos. Se cumplirán a la letra palabra de San Pablo. Todos los que quieran vivir piamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Cuando los defensores de la verdad se niegan a honrar, en este caso el domingo, unos serán echados a la cárcel, otros serán desterrados y otros aún tratados como esclavos. Ante la razón humana, todo esto parece ahora imposible. Oiga esto, mis hermanos. Dice, ante la razón humana, todo esto parece ahora imposible. Pero a medida que el espíritu refrenador de Dios se retire de los hombres y estos sean dominados por Satanás, que aborrecen los principios divinos, se verá cosas muy extrañas. No tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra principados. Hoy por hoy nosotros decimos, ¿será que hay cosas que nos parecen imposibles? ¿Será que estas cosas que están pasando, esta pandemia, estas inoculaciones, no tiene que ver nada? Pensamos nosotros, porque nuestra mente se limita y pensamos, no, esto no tiene nada que ver, pero dice que no tenemos lucha contra carne ni sangre. Cosas que nosotros no nos imaginamos están sucediendo por debajo de la mesa y públicamente también. Voy a comentarle, no voy a leerle, solamente voy a comentarle algo acá. Creo que se me apagó la computadora. Se me fue. Bueno, el enemigo trabajando. En 15 de mayo del 2015. Y en como dijo un predicador, si en este momento ustedes van a agarrar una piedra y me van a apedrear, es el momento, por lo que voy a decir. Es mi criterio, pero tengo que compartir lo que el Señor a mí me da. En el 2015, el Papa Francisco tiró la encíclica Laudato Si, con dos objetivos: recordar el sábado de la creación y recordar al mundo que el mundo se está cayendo, incluida su Agenda 2030, donde dice que el mundo se está deteriorando. 2030, ¿por qué? Porque al 2030 o al 2030, el mundo tiene que estar sujeto ya a los estándares que ya se han establecidos. Ahora, eso ocurrió, ponga atención, 2015. ¿Por qué es muy importante estos 7 que le mencioné? Al 2022, al año 2022, del 2015 que tiró la encíclica, al 2022,
van a cumplirse 7 años ya. Durante esos 7 años, las reuniones que se han dado públicamente y secretamente ya se van ejemplificando. Ahorita en el 4 de octubre se reunieron los científicos, religiosos y políticos para descifrar qué pueden hacer para detener el recalentamiento global. ¿Qué tiene que ver eso con la encíclica? Todo. Porque en la encíclica está plasmada el plan a proceder para detener el recalentamiento global. En el 2020 se tiró otra encíclica que se llama Fratelli Tutti. Fratelli Tutti es donde todos somos hermanos, donde todos somos una aldea, donde lo que le pasa a usted me pasa a mí, lo que le pasa a usted le pasa al presidente de China. A todos nos afecta, rockeros, reggaetoneros. En la encíclica, estoy parafraseando parte de la encíclica, que todos pertenecemos a esa aldea. Así como José hacía entrar a los egipcios, deséanme sus propiedades para que yo les alimente. Así como José les dio la oportunidad que ingresaran hasta llegar a ser esclavos y ser dominados. Así durante esos 7 años que el pueblo de Israel creyó estar a salvo dentro de la ciudad, pero ya lo que estaba haciendo era cercando para la esclavitud que se iba a llegar. Hoy por hoy nosotros pensamos que la ley dominical va a venir, sí, pero pensamos como que más allá. La ley dominical ya se expedió, ya se solicitó, ya se exigió al Senado de los Estados Unidos. Como adventistas nosotros sabemos de que cuando los estándares romanos entraron al lugar santo, que según la profecía, si usted es adventista sabe que el lugar santo en esta ocasión representa a los Estados Unidos de Norteamérica. Cuando se unan los ejércitos romanos, ya habrán cercado el lugar santísimo. Entonces, ¿qué trato de hacer con esto? Y fea la comparación que voy a hacer, pero hay una anécdota que a un jabalí, que es un animal que cuesta domar, dice que le van poniendo, para atraparlo de ciertos lugares, le ponen comida. Le ponen una comida, pegan una estaca. Entonces el jabalí se va, pero vuelve donde obtuvo comida, le ponen otra estaca. Y el jabalí poco a poco se va aproximando, se va entrando, hasta el punto que ya tiene una barrera, tiene otra barrera, y solo queda la puerta donde él entra dócilmente, y ya solo se cierra la puerta y nada más que hacer. Hoy por hoy, mis hermanos, breve tiempo. ¿Por qué breve tiempo? Porque para mí es muy importante esos 7 años. El 2015 se expidió esa bula papal. Ya ahorita el 2022 se cumplen los 7 años de prueba y de exigencia que se había solicitado para reprimir o para resolver la necesidad del cambio climático con Fratelli Tutti de esta aldea que todos somos hermanos. Se expidió el 2020, el 4 de octubre. El 2021, el 4 de octubre, no por casualidad, se reunieron en la COP26, se reunieron los gobernadores, los presidentes, junto al Vaticano, para que les explique qué medidas se van a tomar para ese recalentamiento global. Yo en lo personal, mis hermanos, yo solamente trato de poner en usted una inquietud, que cada persona por sí mismo defienda lo que cree, porque si usted me dice, yo no creo eso, defiéndalo en su corazón, descubra en las Sagradas Escrituras, porque si nosotros hoy por hoy no estamos seguros, mis hermanos, tarde o temprano vamos a estar adentro y ni siquiera nos vamos a dar cuenta.
Como dije al inicio, estos temas o esta introducción de tema no es fácil. Pero teníamos las bases anteriores, cómo los reinos se han reunido durante mucho tiempo. Y decía acá en Génesis 11:6, y todos hablaban un solo lenguaje. Yo les leí la noticia anteriormente, que en Bolivia, a partir del 1 de enero, en los autobuses, en los establecimientos comerciales, en todo, si no se presenta su carnet de inmunidad, que ya está inoculado, usted no podrá asistir, no podrá ingresar. Entonces, ¿será que hay presión? Como le digo, cada persona tiene derecho a opinar o a pensar o a decir, pero en su interior medite qué Dios nos está queriendo decir, porque yo dije, el mundo dice, tenemos que protestar porque no es posible que todo esto nos esté presionando, pero como iglesia, como creyente, que pensamos que los eventos que estamos viviendo es tiempos peligrosos, nosotros no estamos tranquilos porque pensamos que estamos en una falsa seguridad. Porque dice Jesucristo, la paz que doy, mi paz os dejo, no como el mundo la da. Pero que en esta oportunidad, como iniciamos con la lectura, anda pueblo mío, entra tras tus aposentos y escóndete un breve tiempo mientras pasa la indignación. Pero que en ese tiempo, mis hermanos, sea de preparación como Daniel, que a pesar de que le habían dado el decreto, él entró a su aposento, abrió sus ventanas y oró a Dios conforme lo hacía antes, no hasta ese momento. El tiempo de preparación es ya. Perdóneme que me haya pasado estos 10 minutos de más, hermano Luis, pero era necesario dar este dato. Y si usted si creen que necesitan tener más base, más información, busque en internet Laudato Si, busque Fratelli Tutti y dése el chance a leer. Y usted me va a decir si no es una ley dominical anunciada. Les dejo la inquietud, les dejo en el nombre del Señor que abramos nuestros ojos, abramos nuestras mentes y que sea el Espíritu de Dios que nos guíe. Hermano Luis, solamente para hacer el cierre, ¿verdad? Hoy le doy gracias a Dios, o sea, quiero terminar dándole gracias a Dios. Gracias a Dios, ¿por qué, mis hermanos? Porque me dio la oportunidad de cerrar este año con este tema. No con este tema, con la oportunidad, porque yo no me puedo presentar, hermanos, acá para darle falsas esperanzas, ni crear un mensaje de felicidad. Sí, felicidad, porque creemos en Dios y decimos que nuestro Rey viene pronto por sus señales y sus eventos. Pero le doy gracias a Dios porque Él me eligió hoy para presentar su palabra. No sé si sea el último mensaje, porque hay que ser sincero, hermano, nadie tiene la vida comprada. No sé si será el último mensaje que ustedes van a escuchar de mi boca, pero que si fuese el último mensaje, como dijo el apóstol Pablo, no sea que yo que inscribí me quede afuera. Ya gracias a Dios estoy cerrando el año, por así decirlo, aquí predicando. El próximo sábado ya tengo una invitación en Nicaragua para predicar. Me dijeron que si puedo predicar este sábado que voy para allá, que voy a estar por allá. Entonces yo solamente les insto, hermano, a que sigamos nosotros caminando por fe, a avanzar, que no nos callemos. Porque dice que si el impío perece, va a perecer por su desconocimiento, su conocimiento, pero tú habrás salvado tu vida, o si no hablaste, vas a perder tu vida y la de los demás. Entonces, que el Señor nos acompañe, mi hermano, y perdonen por robarme este minuto, pero no quería dejarlo así, sin darle gracias a Dios, porque no se trata simplemente de venir acá y exponer un tema, no. Yo le digo, Señor, yo tengo el tema, Padre, pero ¿qué es el mensaje que quiere dar? ¿Y cuál es el mensaje que quiero que se lleve en nuestra mente? Que el Señor no nos ha dejado en oscuridad para cuando venga aquel día nosotros digamos, no se nos dijo, sino que dice que el novio tardaba, todas cabecearon, todas durmieron, pero habían unas que sí almacenaron la luz, aceite en su corazón. Cuando llegó el momento,
vieron las cosas, sí, realmente había un resplandor, habían las cosas que se habían anunciado. Que el Señor nos bendiga, que el Señor nos guarde. No sé, hermanos, si oro, si tiene algo más que para cerrar con la oración. Padre nuestro que estás en los cielos, Señor. Amén. Perdona, Padre, si te hemos ofendido en algo. Porque, Señor, como dirigentes, como miembros, como conocedores o como desconocedores, Señor, es por tu misericordia únicamente que no somos consumidos. No es porque lo sepamos todo, ni que nosotros merezcamos un favor más que otro, Señor, ninguno. Esto no se trata, Señor, de qué me pongo o qué no me pongo. Se trata, Señor, de aprender a ver el tiempo que se está viviendo, Señor. Que cómo el mundo está siendo rodeado y no nos damos cuenta o no lo percibimos o no queremos reconocerlo, Señor. Porque pensamos de que el tiempo todavía no es. Pero si estos días no fuesen acortados, Señor, la maldad es tanta que todo el mundo se perdería. Ayúdanos, Señor, que en esta oportunidad no nos llevemos un mensaje de miedo, de temor, de pánico ni de confusión, sino de confirmación en ti, Señor, de que el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Todopoderoso. Prepáranos, Señor, para esa noche de paz que vamos a tener contigo, sea que veamos estos acontecimientos suceder o simplemente descansemos. Pero, Señor, que nos prepares para esa noche de paz, pero para eso vamos a llevar el proceso. Pero sabemos que tú vas a estar con nosotros si habitamos al abrigo del Altísimo. Gracias, Padre, por tus bendiciones. En el nombre de Jesús. Amén. Bendiciones, mis hermanos, que el Señor les bendiga, que el Todopoderoso esté con cada uno de ustedes. Esperamos en el Señor Jesús de que este tema haya sido para bendición, no para destrucción, sino para que podamos entender, Señor, de que muchas cosas van sucediendo, pero los reyes de la tierra se reúnen. ¿Con qué objetivo? Que cada persona pueda definir por sí mismo, que el Señor trae principios y palabra para que nuestra vida se mantenga en el camino correcto, y a cada uno nos da la decisión y la oportunidad de tomar una elección. Que el Señor Maranatha, Cristo viene, falta poco para nuestra redención.